Bueno, pues efectivamente vamos a dedicar unos minutos a situarnos un poco, ¿no? Dónde estamos en la bolsa de Estados Unidos de cara al próximo año. No traigo la bola de cristal para, bueno, hacer así una foto muy detallada de lo que cabe esperar, pero bueno, sí situar un poco cuál es el escenario, cuáles son los riesgos, cómo podría afectar la inflación en caso de que sea más persistente o menos persistente, qué sectores estarían un poco más expuestos y cuáles podrían ser un poquito más defensivos, ¿no? Vamos un poquito a elaborar estos temas. Sobre todo, bueno, lo que tiene que ver con los tipos de interés, cómo podría afectar a los tipos de interés y a su vez, pues cómo afectaría esto a la bolsa, ¿no? Digamos que las 4 o 5 pinceladas que luego pues vamos a desarrollar un poquito, ¿no? Respecto a los tipos de interés, lo que podemos ver en los mercados, digamos, de futuros que cotizan expectativas de tipos a futuro, es que ya están descontando que la Reserva Federal pues, va a subir pues, 100, 125 puntos básicos, es decir, un punto porcentual, un punto y medio, los tipos de interés de los próximos 2 años, ¿no? Entre 2022 y 2023. Se sitúa ya la primera subida, pues más o menos a mediados del año que viene, aunque bueno, pues esto varía de vez en cuando en función de cómo salga un dato, en función del mensaje que va mandando la Reserva Federal, que al final pues, es la que tomará la decisión. Pese a que ya se anticipa, ¿no?, esa subida de los tipos de la FED durante 2 años, sin embargo, las expectativas de los tipos más largos, ¿no?, las expectativas de los bonos a 10 años, siguen manteniéndose, digamos, anormalmente bajas. Digo anormalmente si tenemos en cuenta, bueno, pues todo lo que se habla con la inflación y todo el temor que hay a la inflación, ¿no? Es decir, ahora veremos que de momento lo que los mercados proyectan sobre los bonos a 10 años pues es que no vayan a ir mucho más allá del 2%. En consecuencia, bueno, pues una primera reflexión de un riesgo que pueda haber pues más o menos a corto plazo es que si este escenario de los mercados, de que los tipos de largo plazo se van a mantener por el 2% por debajo, pues empieza a ponerse en duda y vemos que se empiezan a descontar tipos de interés más altos, pues ahí pues podría haber riesgo, ¿no? Podría ser un factor pues, que favoreciera en algún momento alguna corrección en el mercado, ¿no? Una corrección que hace tiempo que se resiste. Por el lado de los beneficios, digamos que el escenario sigue siendo positivo. Obviamente, el tremendo boom que ha habido en los beneficios de las empresas de Estados Unidos durante este año 2021 pues no se va a repetir, lógicamente, pero se proyectan pues, tasas en torno al 7% de crecimiento para 2021 y lo que quizás es más importante es que también para 2022 7% y que se sigue proyectando también crecimiento para 2023, ¿no? Es decir, lo fundamental para la bolsa es que haya confianza en que estamos en una fase de crecimiento de largo plazo, una fase de crecimiento sostenida. Y de momento, pues eso es así. De momento, las previsiones de los analistas, los analistas, pues dan, digamos, proyección a este ciclo de crecimiento y no se piensa que pueda finalizar abruptamente pues, en 1 o 2 años. Aún así, bueno, hay que ser consciente de que venimos de 3 años de subidas muy fuertes, que las valoraciones son altas y que, en consecuencia, la rentabilidad que en teoría cabe esperar para el año que viene, pues así a priori no parece excepcional, ¿no? Más bien lo contrario. Si vemos un poco lo que son las previsiones de los estrategas de Estados Unidos, pues para el año que viene están proyectando una revalorización del S&P 500 modesta, quizás un poco menos que modesta, en torno a un 3,5% anual es la rentabilidad teórica que creen que podría tener la bolsa de Estados Unidos. En este escenario, en un escenario en el que hay ese factor clave, ¿no?, de si la inflación va a ser realmente transitoria o no, si va a afectar o no a los tipos de interés, como esos dos escenarios alternativos provocarían una evolución muy diferente de los diferentes sectores del mercado, pues digamos que inicialmente pues nosotros afrontamos el año 2022 con unas carteras
de renta variable pues equilibradas, ¿no? Sin una apuesta clara ni a favor del ciclo o a favor del crecimiento, con una buena diversificación, y sí, luego hablaremos pues, de quizás algunos sectores que nos pueden ayudar a tener cierta protección, ¿no? Pero no una apuesta total a favor de que 2022 vaya a ser un año muy inflacionista. Y dentro de esas, digamos, ideas que pueden proteger un poquito de la inflación, pues vamos a hablar de algunas compañías de infraestructuras. Bien, un vistazo rápido, ¿no?, de dónde venimos. La evolución de los índices bursátiles en el año 2021, pues la bolsa de Estados Unidos ha vuelto a estar pues en cabeza, ¿no? De hecho, salvo el CAC 40 francés, que ha sido el que ha subido un poquito más, pues ahí tenemos al S&P 500 y al Nasdaq en los puestos de cabeza en cuanto a revalorización. Bien, es verdad que ha sido un año bueno también en Europa. Los índices europeos han estado cerquita, y tanto Estados Unidos como Europa con rentabilidades en promedio por encima del 20%. Ha sido un año más flojo para Asia y emergentes, y también para el IBEX, que bueno, pues ya hemos hablado en otras ocasiones de un poco el problema que ha supuesto para el IBEX el tema del turismo, de las limitaciones, ¿no?, a los viajes, etcétera. Si vemos un poco la foto no solo de este año, sino desde finales del 2019, es decir, que nos coja por en medio toda la pandemia y toda la gran caída que hubo ahí, aquí se ve todavía más claro que los índices estadounidenses pues claramente pues han sido los que mejor han afrontado, ¿no?, este periodo de la pandemia y posterior recuperación, con rentabilidades acumuladas en estos últimos 2 años, pues casi el 50% en el S&P 500, 75% en el Nasdaq, es decir, muy por encima del resto de índices mundiales, ¿no? La bolsa americana, la economía americana, pues no cabe duda que han demostrado en estos 2 años que son bueno, pues la vanguardia, por así decirlo, del mundo, la vanguardia tecnológica, la vanguardia de resiliencia, y pues claramente de momento pues no hay que ir desde desbanque, ¿no? Bien, si nos metemos un poco en los tipos de interés, es un tema, lo de los tipos de interés, siempre un poquito así técnico, pero vamos a ver si podemos simplemente dar una visión un poco sencilla, ¿no?, y clara de dónde estamos y cómo podría afectar a la bolsa, ¿no?, en los próximos meses. Aquí a la izquierda he puesto la evolución de la rentabilidad del bono a 10 años, que sería la línea negra, y el bono a 2 años en Estados Unidos, pues desde la gran recesión, desde el año 2007. Los bonos a 2 años podríamos decir que son los que de alguna forma nos dan anticipan más claramente en qué momento la Reserva Federal va a empezar a subir los tipos de interés, ¿no? Es decir, si el mercado piensa que la Reserva Federal va a mantener su política de tipos cero durante muchos años, pues los tipos de a 2 años están cerca de cero, ¿no? Es un poco lo que pasaba aquí en este periodo, entre 2011 y 2015, más o menos, en los que, bueno, pues después de la gran recesión, la Fed mantuvo los tipos a cero muchos años y los bonos a 2 años pues estaban ahí cerquita de cero. Hasta que, bueno, pues en 2016, cuando ya se empezó a ver que iban a empezar a subir los tipos, pues la evolución del bono a 2 años lo empieza a anticipar. Y eso es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Los bonos a 2 años han estado muy cerquita de cero desde el inicio de la pandemia hasta hace poco, y ahora pues en estos últimos meses pues ya claramente están empezando a moverse al alza, lo cual anticipa ese proceso de subidas de tipos que va a empezar la Fed pues a mediados, a finales del año que viene. Y la línea negra son los tipos a 10 años. Los tipos a 10 años es más su movimiento, depende más de cómo percibe el mercado, que va a ser en general la situación más a largo plazo, ¿no? Los tipos de 10 años no se mueven tanto porque la Fed pueda subir el año que viene o los próximos años los tipos un poco, sí se moverían más si se piensa que puede haber un movimiento sostenido de subida de tipos de la Reserva Federal, que es un poco lo que pasó en este periodo que veis aquí, 2016-2017. La Fed subió los tipos durante 2 años seguidos de forma agresiva y
y bueno, pues tanto los de 2 años como los de 10 se movieron al alza con claridad, está al 3%. Ahora, si veis aquí, el de 10 años se ha quedado ahí más o menos atascado y parado, ¿no?, estos últimos meses. Bien, la explicación pues es un poco esto que vemos en el gráfico de la derecha, ¿no? El gráfico de la derecha es lo que os comentaba al principio, de cómo están cotizando en el mercado a futuros, cómo van a evolucionar los tipos a un año en los próximos años. Sería esta línea negra, donde aquí lo que he reflejado es cómo ve el mercado, porque estos son contratos de swaps que cotizan en el mercado, cómo ve hoy el mercado, que van a evolucionar los tipos a corto plazo, los tipos a un año en los próximos 10 años. Entonces, lo que el mercado ve es que van a subir en los próximos 2 o 3 años con cierta intensidad, desde cero que podemos estar ahora, en torno a unos 75 aproximadamente, pero que después se van a estabilizar. Es decir, el mercado no descuenta un escenario como este que hemos visto aquí del 2016-2017, en que la Fed subió de forma agresiva los tipos. Más bien piensan que van a hacer un retoque, ¿no? Los van a llevar ahí cerca de unos 70, unos 75 y ahí más o menos se van a estabilizar en los próximos años. Si este es el escenario de los tipos a corto, ¿cómo evolucionarían las rentabilidades a 10 años? Pues nos dará esta línea roja. Es decir, la rentabilidad de 10 años, que ahora está en torno a unos 60, se acercaría al 2% de aquí a 2 o 3 años y después pues, quedaría ligeramente por encima del 2%. En definitiva, ¿qué tenemos? Y nos dicen los mercados sobre cómo pueden evolucionar los tipos de interés. Pues realmente esto no asusta, ¿no? Es decir, este sería un escenario casi ideal, porque de alguna forma, si los tipos se mantienen en torno al 2% por debajo, estamos hablando pues, de estar tipos reales en torno a cero, porque la inflación se supone que va a estar en el 2%, en el escenario optimista, y este sería un escenario, digamos, muy bueno para la bolsa. ¿Sí? La bolsa en un contexto de tipos reales en torno a cero, con la economía creciendo, pues es un poco el escenario que todos firmaríamos para los próximos años, pues pensando en un ciclo pues prolongado, ¿no? Un ciclo alcista sostenido de la bolsa en los próximos años mientras se mantenga el crecimiento económico. Claro, esto es lo que ahora el mercado descuenta. A lo mejor mañana o la semana que viene o dentro de 6 meses, pues la situación cambia, ¿no? Y esa sería un poco quizás la gran duda para el año que viene, ¿no? Hasta qué punto el mercado va a mantener la confianza en que la inflación va a ser transitoria y no va a provocar un movimiento, un ciclo de subida de tipos de la Reserva Federal más allá de esto que vemos aquí, más allá de una cierta normalización, pasar de cero pues, a ese 2%, que es un poquito la cifra mágica. Como he dicho, no tenemos la bolita mágica, pero la bolita de cristal, pero sí que es llamativo que pese a que estamos en un contexto de tasas de inflación muy elevadas, el mercado no se deja impresionar. A veces decimos, ¿por qué la bolsa sigue subiendo? Bien, es que no le afecta a la inflación, no le afecta a nada. Pues es que el mercado, ¿no? Lo que vemos que nos transmite el mercado es que no considera realmente que la inflación vaya a ser un problema a medio o largo plazo. Otra cosa es que en los próximos meses, pues efectivamente, como ya habréis escuchado en las presentaciones macro que os ha hecho Alicia Coronil desde hace ya algún tiempo, pues sí está claro que hemos entrado en un periodo de una inflación más alta de lo que se preveía, que seguramente va a durar más, pero cuando hablamos de durar más, pues estamos hablando, al menos eso es lo que el mercado cree, en términos de meses, ¿no? No estamos hablando de que va a durar 2 o 3 años con una inflación del 5%. Si fuese así, desde luego el mercado estaríamos viendo situaciones muy diferentes. De momento, en consecuencia, pues el mercado asume que la inflación va a ser transitoria, aunque pueda durar unos meses más de lo que se pensaba, y que en consecuencia no va a haber un problema de excesiva subida de tipos de interés que pueda hacer descarrilar la evolución de la bolsa.
pero no cabe duda de que ese sería uno de los riesgos, ¿no?, para los próximos meses, que esta percepción que tiene el mercado pues resulte equivocada y en algún momento pues cambie el escenario. El hecho de que los tipos puedan subir, ¿hasta qué punto puede perjudicar a la bolsa? Aquí he comparado, ¿no?, la evolución del S&P 500, que sería la bolsa en la línea roja, con la TIR del bono a 10 años, ¿no?, que sería esta línea negra, para ver un poco lo que pasó en el último ciclo en que los tipos de interés subieron, que fue, como he comentado antes, 2016-2018. 2016 es cuando Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos y lanzó un programa de estímulos importante. Eso hizo que, por un lado, los tipos de interés subieran, pero por otro, pues la bolsa siguió subiendo. Es decir, durante estos 2 años en que la rentabilidad de los bonos subía desde el 1,5% hasta casi el 3%, la bolsa también subió. Hasta que sí llegó un momento, más o menos cuando la rentabilidad llegó al 3%, en donde sí que empezó, digamos, a preocupar, ¿no?, donde sí que empezó a haber un efecto más o menos negativo y finalmente, pues ya con este tiro final, que se fue por encima del 3% del bono, ya se produjo una corrección importante en la bolsa, ¿no? Ya ha habido otra anterior cuando se acercó al 3%, es decir, podemos pensar que a partir del 2,5-3% la bolsa ya empezaría a poder sufrir las consecuencias de la subida de tipos de interés. Pero como hemos visto antes, de momento los mercados no lo ven por encima del 2%, ¿no? En consecuencia, mientras sea esa la situación, bueno, pues digamos que la bolsa no estaría preocupada por los tipos de interés. He calculado, he sacado aquí una tabla de cómo se correlacionan los diferentes sectores del S&P 500 con la evolución de la TIR de los bonos, ¿no?, para ver a cuáles perjudicaría más, bueno, pues si en los próximos meses subieran un poco más de la cuenta, o incluso no que suban más de la cuenta, es que, pues que suban algo, ¿no? Ese sí que es un escenario en el que más o menos contamos, y hay que contar que haya cierta tendencia a que estas TIRs que están en el 1,60 pues se vayan hacia el 2 o un poquito más. Entonces, ¿cuáles son esos sectores que tienen una correlación positiva con la TIR del bono? Es decir, sectores que si la TIR sube, la cotización de las acciones sube, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí veis un poco los más destacados, los bancos, ¿no? Sería el sector que en principio más se beneficia, al menos aquí hemos sacado correlaciones históricas, correlación de los últimos 2 años, a ver cómo se han movido en estos últimos 2 años. A veces las correlaciones cambian, ¿no?, pero en principio esto nos da una pista, por así decirlo. Bancos, energéticas, tema de hoteles y ocio, industria, bienes de equipo o compañías de transporte, que luego comentaremos una de ellas, son sectores, digamos, cíclicos, todos ellos, y que en principio podrían manejarse bien si en los próximos meses pues las TIRs de los bonos tendieran a subir. Claro, si suben muy poquito, pues no va a haber un efecto significativo, ¿no? Pero digamos que si uno quisiera protegerse un poco, decir, bueno, yo temo, o entra dentro de lo razonable, que en los próximos meses, bueno, pues las TIRs de los bonos tiendan a subir algo, ¿no? Va a empezar el tapering, vamos a salir con la inflación, pues sería un escenario razonable. Bueno, pues lo que haríamos en una cartera es poner un poquito más de peso, ¿no?, en estos sectores para, de alguna forma, protegernos, ¿no?, de esa evolución de los bonos. Y a su vez, ¿cuáles podrían sufrir más? Bueno, pues aquí vemos compañías de software. Bueno, aquí he repetido bienes de equipo, obviamente tendría que desaparecer de aquí, este está arriba. Compañías de servicios médicos, compañías como Amazon, hardware, en definitiva, básicamente son compañías de crecimiento, ¿no?, lo que tenemos aquí, que tienen valoraciones muy elevadas y que si la rentabilidad de los bonos tuviera, pues afectaría a sus valoraciones, ¿no? Eso es algo que en general estamos viendo, ¿no? Estos meses ha habido momentos en que los tipos han subido y entonces estas compañías, ¿no?, que tienen expectativas de crecimiento enormes y que cotizan con múltiplos elevadísimos, pues en esas situaciones pues de vez en cuando tienen alguna corrección.
No se trata, por supuesto, de hacer aquí apuestas maximalistas, ¿no? Entre otras cosas porque como no estamos seguros, por lo menos nosotros no estamos del todo seguros, ¿no? Hasta qué punto las TIRs de los bonos van a subir más o menos, simplemente tener claro, o que cada uno tenga claro, qué sectores elegir en el caso de que uno, bueno, quiera apostar por un escenario determinado, ¿no? Para el año que viene. Pasamos a beneficios, ¿no? Como he dicho antes, es el año 2021, en el gráfico de la izquierda vemos crecimientos, digamos, anuales, ¿no? En el año 2021 los beneficios del S&P 500 han subido casi un 50%. Para el año que viene se espera un 7,6% y al siguiente un 9%, ¿no? Es decir, tasas de crecimiento más moderadas, pero si vemos históricamente, pues siguen siendo, desde luego, tasas de crecimiento apreciables. Bien, es verdad, si nos vamos un poquito más a corto plazo, a tasas trimestrales, que en los primeros 3 trimestres del año que viene se espera un crecimiento, una cierta desaceleración, un crecimiento más modesto que luego pues empezaría a recuperarse a final del 2022. Entonces, en ese sentido, bueno, pues quizás a corto plazo, entendiendo por corto plazo, en los próximos trimestres, pues no vamos a tener unas noticias tan positivas, ¿no? Por el lado de los beneficios de las empresas como hemos tenido en estos últimos trimestres y que ha sido uno de los factores que ha empujado a las bolsas, ¿no? Bueno, problemas conocéis de la cadena de suministros, elevados costes energéticos, ¿no? El aumento de costes para las compañías. En el caso de Estados Unidos también hay un tema impositivo. Bueno, pues todo ello puede hacer que en los próximos 3 o 4, 2, 3 trimestres, bueno, pues ya digo, los beneficios no sean ese factor clave que ha estado impulsando a las bolsas. El tema de la valoración bueno, es uno de los temas que siempre está ahí en boga, ¿no? La bolsa está muy cara, está carísima. Bueno, es cierto, la bolsa tiene un PER ahora de 21,5 más o menos, había llegado a 25, sería esta línea negra que es aquí dibujada, había llegado a 24 a principios de año. Son valoraciones elevadas, ¿no? Históricamente, pues ha habido pocos periodos, ¿no? De la historia que hemos tenido unos niveles de PER tan altos. ¿Cómo se justifica esto? Pues se justifica por los tipos de interés, precisamente, ¿no? Este ratio de la derecha es el Earnest Yield Gap, es un ratio que pone en relación el PER de la bolsa con el nivel de tipos de interés, ¿no? De tal forma que a tipos de interés muy bajos justifican niveles de PER altos. Entonces, si vemos cómo está este PER ahora, más o menos cercano a cero, algo por encima de cero, nos está diciendo que en relación a los tipos de interés la bolsa está pues, más o menos en una valoración equilibrada o incluso algo barata. Si veis niveles en los techos así, los grandes techos que ha tenido la bolsa en el año 2000, con el año 1968-69, que fue inicio de grandes procesos bajistas, este ratio estaba muchísimo más bajo, es decir, la bolsa en relación a los tipos de interés estaba cara. De ahí que, bueno, pues uno de los riesgos sería para la bolsa y para su valoración sería que subieran mucho los tipos de interés, pero como hemos visto antes, pues no parece, o al menos el mercado ahora no anticipa un escenario. Bueno, quería comentar un poco esto, ¿no? De las previsiones de los estrategas. O sea, los jefes de estrategia de la banca de inversión en Estados Unidos son como los grandes gurús, ¿no? Por así decirlo. Bueno, pues están con equipos de analistas, pues estoy hablando pues, de los Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, pues son entidades pues, que tienen equipos de 1000 analistas distribuidos por todo el mundo y que en consecuencia pues sus informes o sus previsiones pues son muy seguidas, ¿no? Por así decirlo. Aquí comparado lo que han sido las previsiones que tenían para cada año, pues como igual que ahora en noviembre pues hacen unas previsiones para el año que viene, pues todas las previsiones que han hecho en el pasado respecto al año siguiente, ¿no? Empezando en el año 2000. La línea roja eran las previsiones de los analistas y la línea negra lo que realmente sucedió, es decir, en el año 2020 los analistas, los estrategas pensaban que el S&P 500
anticipaban que iba a subir en torno al 5% y lo que sucedió es que bajó un 10%. El año siguiente pensaban que iba a subir un 20%, bajó un 12%. El año siguiente pensaban que iba a subir un 12% y bajó un 25%. Bien, esa es un poco la comparación. Entonces, aquí destacar dos cosas. Una, la previsión que tienen para el año que viene, como he comentado al principio, es modesta. Ven en promedio dar una revalorización del 3% para la bolsa, para el S&P 500 el año que viene, que es la segunda más baja de esta serie histórica. Por otro lado, lo que también vemos es que tienden a infravalorar la rentabilidad real que tiene la bolsa durante los periodos alcistas, que son la mayoría. Si veis aquí, os podéis fijar un poco, la mayoría de los años que la bolsa sube más de lo que habían previsto los estrategas. Es decir, a cambio de eso, no prevén nunca recesión, es decir, nunca prevén que la bolsa vaya a bajar. Lo cual puede parecer raro, pero en el fondo tiene sentido, ¿no? Porque las recesiones realmente no se anticipan, incluso cuando estás en ella, pues siempre piensas que van a empezar a recuperarse, ¿no? ¿Qué nos dice esto para el año que viene? Bueno, nada necesariamente, simplemente, por un lado, porque hay que ser conscientes de que quizás el punto de partida, después de 3 años, como han sido estos últimos, que el S&P 500 ha subido casi un 30% en 2019, un 16% en 2020 y un 25% en 2021, bueno, pues que no sería raro pues que quizás el año 2022 no sea estelar. Por supuesto que no es seguro, pero que podamos tener un año positivo, pero modestamente positivo, así a priori, pues quizás es lo que parece más razonable. Ahora, ya digo que en estos 3 últimos años la bolsa ha desbordado por mucho las previsiones de los estrategas, como podéis ver en el gráfico, con previsiones, por ejemplo, en el año 2020, de que la bolsa apenas subiera el 1%, acabó subiendo el 16% y con la pandemia por el medio. Así que la bolsa nos puede sorprender, pero bueno, haciendo un análisis racional a priori, pues cara al año que viene, pues quizás hay que ser más modesto con respecto a las rentabilidades que se pueden obtener. También nos puede decir que cuando el mercado, cuando no te percibe, digamos, un gran potencial así alcista, más o menos a corto plazo, pues a veces lo que pasa es que hay una corrección. Hay una corrección y eso pues automáticamente te amplía el horizonte de rentabilidad. Si ahora mismo la previsión para el año que viene es de un más 3% y resulta que en los próximos 2 meses la bolsa cae un 15%, pues ya tenemos el 15 más el 3, pues ya tenemos el 18%. Siempre y cuando se trate de una corrección un poco de tipo técnico y no de un cambio de escenario en la economía. Bien. Para acabar, como empezábamos un poco comentando el tema de la inflación, bueno, quería comentar algunas compañías en las que se puede invertir o que se pueden incorporar a una cartera diversificada para darle, bueno, pues una cierta exposición a la defensa frente a la inflación. En concreto, cómo invertir, digamos, directamente, por supuesto, en activos reales en la bolsa. Por activos reales, básicamente, pues ahí entendemos de 3 tipos, ¿no? Serían los inmobiliarios. Los activos inmobiliarios pues se puede invertir a través de SOCIMIs o de compañías o de promotoras inmobiliarias. Todo lo que sería también, todo lo que tiene que ver con recursos materiales, pues mineras, energías, etcétera, y también las compañías de infraestructuras, ¿no? Entonces, me voy a centrar un poco en este sector, compañías de infraestructuras, para ver 3 o 4 compañías que pueden ser interesantes. Las compañías de infraestructuras, aunque están en diferentes sectores de la economía, pero comparten pues algunas características, ¿no? En general, pues son no ofrecen servicios de uso público, tienen cierto carácter monopolístico, puesto que son concesiones, ¿no? Licencias que otorga el Estado, están muy reguladas, suelen ser contratos a muy largo plazo,
consecuencia, pues hay una gran visibilidad, ¿no? Pues de los flujos de caja. En definitiva, pues son compañías, digamos, de perfil bastante estable, que suelen tener además sus contratos, pues cláusulas contra la inflación, y que, bueno, pues en un contexto de una inflación un poco más alta de lo normal, pues pueden defenderse bien. También hay que entender que si fuésemos a un escenario de inflación totalmente descontrolada, como pasó en los años 70, pues ahí pues, prácticamente no habría forma de defenderse de eso, ¿no? En un escenario así, pues la bolsa pues, iría mal y poco habría que hacer. En todo caso, unas irían mal y otras peor, ¿no? Por supuesto que no es el escenario que vemos nosotros y, como habéis visto, tampoco el mercado en este momento contempla ese escenario, porque si no, la situación de la bolsa y de los bonos sería otra totalmente diferente. Bien, muy brevemente, estas 4 compañías, ¿no?, que os quería así un poco dar una pincelada de infraestructuras, serían estas que veis aquí. Son 4 sectores diferentes. Union Pacific es una compañía ferroviaria, transporte de mercancías en Estados Unidos. NextEra Energy, seguramente esta suena más, es una utility que tenemos en nuestras carteras, tanto en Estados Unidos como en la global. American Tower sería el equivalente a Cellnex, es decir, una compañía de torres de comunicaciones, y Enbridge, que es un gestor de gasoductos y oleoductos en Canadá y Estados Unidos, ¿no? En definitiva, son 4 compañías de 4 sectores de infraestructuras diferentes, pues ferrocarril, transporte de mercancías, energía eléctrica, generación, telecomunicaciones y petróleo o gasoductos. Pero que, como he dicho antes, pues comparten, ¿no?, un poco esas características, ¿no?, de compañías muy estables, con crecimiento sostenible a largo plazo, con visibilidad, con buenos dividendos, ¿no? Podéis ver aquí, son compañías grandes, en torno a entre 100 y 170 mil millones de capitalización. Sus valoraciones en general son altas, precisamente por esa visibilidad en sus flujos, y con rentabilidad por dividendo atractivas. Quizás Enbridge es la que se sale un poquito de este patrón, es un poquito más cíclica por su exposición al mundo del petróleo, entonces tiene un PER más bajo y una rentabilidad por dividendo más elevada. Bien, Union Pacific, a lo mejor a los que sois más veteranos os suena de las películas estas del oeste, ¿no?, de la época de los pioneros. Es una compañía que operaba en el medio oeste de Estados Unidos y en un momento dado se decidió pues hacer un proyecto pues que en aquel momento pues faraónico, que era hacer una vía férrea que uniese, digamos, la costa del Pacífico, uniese California con el resto de Estados Unidos, ¿no?, con el medio oeste y con el este. Básicamente, pues lo que había que hacer es una línea que atravesase las montañas rocosas, que era territorio inexplorado y lleno de indios que atacaban a la construcción. Bueno, ese fue un poco el origen de esta compañía, y a partir de entonces pues se ha ido convirtiendo pues, en el operador ferroviario más importante de Estados Unidos. No transporta pasajeros, básicamente son mercancías. Como veis aquí, pues los diferentes sectores, ¿no?, en los que opera, pues metales, contenedores, automoción, combustibles fósiles y todo tipo de mercancías, y una compañía pues con una eficiencia operativa muy grande. Aquí veis cómo ha bajado su ratio operativo. Básicamente sería como un cuasi monopolio, porque tiene sus propias concesiones en diferentes rutas, ¿no?, del centro y oeste de Estados Unidos, controla 2/3 de las rutas ferroviarias, un cash flow predecible y un dividendo sostenible y creciente en el tiempo. Si vemos un poquito su gráfico, pues veis tendencia alcista impecable, y como recientemente pues ha vuelto a hacer nuevos máximos históricos. Es decir, que es una compañía que en este momento pues también claramente pues es apetecida por los inversores, ¿no?, en el contexto actual.
Nextira, seguramente hemos hablado más veces, sería, digamos, la Iberdrola de Estados Unidos, ¿no? Pero lo que tiene un poco de especial, en Estados Unidos es un mercado un poco más fragmentado que en España, es un país muy grande y hay bastantes compañías eléctricas regionales. Nextira era una de ellas, con origen en Florida, pero que ha ido creciendo y ahora pues es con diferencia la más grande de Estados Unidos y la que tiene la mayor generación de renovables en el mundo, ¿no? No solo en Estados Unidos, sino tiene más o menos el doble, ¿no? de generación de capacidad de renovables que lo que tiene en Iberdrola. Y bueno, pues ese es un poco su activo principal, ¿no? La capacidad de seguir comprando compañías en Estados Unidos y de expandirse en renovables. Y pues lo mismo podemos decir de su evolución en bolsa, ¿no? Una tendencia alcista espectacular en los últimos 10 años y también pues haciendo nuevos máximos históricos recientemente. Enbridge, el operador, ¿no? de gasoductos, pues controla básicamente el tráfico de gas y de petróleo entre los campos de Alberta, en el oeste de Canadá, y del este de Canadá y de Estados Unidos. Es decir, pues una zona, pues lógicamente, donde están los mayores campos de petróleo y de gas de América del Norte y con una intensidad de tráfico enorme, ¿no? Como veis, un dividendo creciente en el tiempo, tienen contratos, este es un negocio regulado, por supuesto, tienen contratos de muy largo plazo, con cláusulas antiinflación, consecuencia, pues una compañía que también se puede manejar bien, ¿no? en este escenario pues, de una inflación un poquito más duradera de lo pensado. Aquí, viendo un poco esta corrección que ha tenido en estos últimos 3 o 4 años, pues lo que sí vemos es que tiene cierta correlación con el petróleo, por así decirlo, ¿no? El petróleo tuvo una crisis importante entre 2015 y ahora, que se ha reflejado también en la compañía. Entonces, de estas 4 que presentamos, quizás es la que es un poco más cíclica y la que, en el caso de que el precio del crudo pues volviese a bajar mucho, pues tendría cierto riesgo. Pero también vemos como en situaciones normales pues una evolución en bolsa muy positiva. Es decir, que no es que necesite que el precio del petróleo suba indefinidamente, simplemente pues que no vuelva a entrar en crisis, por así decirlo. Y American Tower, ya para acabar, el negocio este de las torres es algo relativamente nuevo. Es decir, antes las propias operadoras telefónicas pues tenían sus torres y las iban montando y desplegando hasta que surgieron pues compañías como esta y luego más tarde Cellnex en Europa, que bueno, pues vieron que tenían ahí una oportunidad de negocio, ¿no? Y le compraban las torres a las compañías de telecomunicaciones y las operaban ellos. La gran ventaja que tenían estas compañías es que podían, en una misma torre, en un desplazamiento, podían alquilárselos a varias operadoras, ¿no? En consecuencia, si una misma torre tienes solo un cliente, por así decirlo, el margen bruto que obtienes pues, está en torno al 40%. Si consigues que se contratara ahí con Telefónica, con Vodafone y con Orange, pues tú con la misma estructura pues triplicas tus ingresos y en consecuencia tienes un margen muy superior. Y ese es un poquito el secreto de estas compañías, pues simplemente ir comprando, ir acumulando, son negocios seguros, con una rentabilidad a priori conocida y que no va a variar, y con los tipos de interés tan bajos que tenemos, pues es un win-win, ¿no? Que dicen. Y además, a medida que crecen, pues también se hacen casi como monopolios, ¿no? En el caso de American Tower en Estados Unidos. Y bueno, pues aquí lo vamos a dejar.